Reciban un cordial saludo. El grupo número 1 del Diplomado de Metodología de la Investigación, bajo la orientación de la profesora Mariela Alejo Mendoza e integrado por Alba Mora, Ángel Gutiérrez y quien les habla María Celina Mora, les disertará hoy sobre la validez y confiabilidad de los instrumentos. Inicialmente haremos una contextualización definiendo los términos con los que vamos a trabajar. Luego hablaremos de la confiabilidad y después de la validez. No obstante, a lo largo de toda la exposición estaremos hablando de la relación entre validez y confiabilidad. Términos, definiciones. Es importante que antes de entrar en materia conozcamos a cabalidad lo que significa medir. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de instrumentos? ¿En qué consiste la confiabilidad? ¿A qué se refiere el término de validez? ¿Y qué significa objetividad? Medir. Para Boswit y Kite 2005 es parte de nuestras vidas. Para Carmines y Seller 1991 es el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos, lo cual se realiza mediante un plan explícito y organizado para clasificar los datos disponibles en términos del concepto que el investigador tiene en mente. En definitiva, como lo dice Stevens 1951, medir es asignar números, símbolos o valores a las propiedades de objetos o eventos de acuerdo con las reglas. Por supuesto que cuando se mide puede haber error en dicha medición. Cuanto mayor sea el error al medir, el valor que observas, ese en el cual te basas, se alejará más del valor real o supuestamente verdadero. Para ello existe una fórmula que te permite saber cuál es dicho error. X igual a T más C, en donde X representa los valores observados, T representa los valores verdaderos y E el grado de error en la medición. Si no hay error en la medición, es decir, es igual a 0, el valor observado y el verdadero son equivalentes. Es importante que reduzcas el error lo más posible. Pero ¿cómo saber el grado de error que tienes en una medición? Pues al calcular la confiabilidad y la validez. Instrumentos. En el campo de la investigación nos referimos aquí a los instrumentos de medición, entendiendo por ellos cualquier recurso, dispositivo o formato que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información. Arias 2012. Hay dos grandes tipos, mecánicos como la balanza, tensiómetro o termómetro y documentales como el cuestionario, escala o inventario. ¿Qué requisitos debe reunir un instrumento de medición? Confiabilidad, validez y objetividad. Un instrumento de medición lleva un proceso detallado de construcción, en cuya fase 4 se toma la decisión de usar uno existente o de elaborar uno nuevo. Confiabilidad. Esta nos indica el grado en el que la aplicación repetida del instrumento al mismo sujeto produzca los mismos resultados. Arias 2012. Si se midiera en este momento la temperatura ambiental usando un termómetro y este indicara que hay 22 grados, un minuto más tarde 5, 3 minutos después 40 grados, dicho termómetro no sería confiable. Validez. Se refiere al grado en el que un instrumento mide lo que se supone que debe medir. Arias 2012. Ejemplo, un instrumento válido para medir la inteligencia debe medir la inteligencia y no la memoria. La confiabilidad y la validez pueden verse afectadas por la improvisación, instrumentos desarrollados en el extranjero y no validados, instrumentos inadecuados, falta de estandarización y aspectos mecánicos, entre otros. Es importantísimo tener en cuenta que la validez y la confiabilidad no se asumen, sino que se prueban cada vez que se aplica o administra un instrumento de recolección de datos. Objetividad. Grado en que el instrumento es o no permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran.
califican e interpretan. Hernández Sampieri y Mendoza 2018. La confiabilidad, validez y objetividad no deben tratarse de forma separada, sino conjuntamente. Si falta una de ellas, el instrumento no es útil. Confiabilidad. La confiabilidad se determina y evalúa para todo el instrumento de medición o si no, si se van a administrar varios instrumentos, la establece para cada uno de ellos. Asimismo, es común que el instrumento contenga varias escalas para diferentes variables o dimensiones. Entonces, la confiabilidad se calcula para cada escala y el total de ellas. Existen diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un instrumento conformado por una o varias escalas que miden las variables de la investigación, cuyos ítems, variables de la matriz o indicadores pueden sumarse, promediarse o correlacionarse. Todos utilizan fórmulas o procedimientos que producen coeficientes de confiabilidad que pueden oscilar entre 0 y 1, donde un coeficiente 0 significa una confiabilidad nula y 1 representa su máxima confiabilidad. Cabe destacar que cuanto más se acerca el coeficiente a 0, mayor error habrá en la medición. Los coeficientes expresan la intercorrelación entre los distintos ítems, indicadores o componentes de la prueba de investigación. Los procedimientos más utilizados para determinar la confiabilidad mediante un coeficiente son: medida de estabilidad. Segundo, medida de formas alternativas o paralelas. Tercero, método de mitades partidas. Cuarto, medidas de coherencia o consistencia interna. Medida de estabilidad. Confiabilidad de test-retest. En este procedimiento, un mismo instrumento de medición se aplica 2 o más veces a un mismo grupo de personas o casos, después de cierto periodo de tiempo. Si la correlación entre los resultados de las diferentes aplicaciones es muy positiva, el instrumento se considera confiable. El periodo entre las mediciones es un factor fundamental. Si el periodo de tiempo es muy largo y la variable o el contexto son susceptibles al cambio, puede pasar a confundir la interpretación del coeficiente de confiabilidad obtenido. Y por el contrario, si el periodo es corto, las personas pueden recordar cómo respondieron en la primera prueba del instrumento, y esto conllevaría a ser muy consciente de la realidad que se pretende estudiar. Como se observa en la imagen, se tiene la misma prueba con diferentes momentos, los cuales se utilizan para determinar el coeficiente de confiabilidad. Método de formas alternativas o paralelas. En este método se utilizan 2 o más versiones equivalentes de un instrumento. Estas versiones son similares en contenido, instrucciones, duración y otras características, y se aplican a un mismo grupo de personas simultáneamente o dentro de un periodo corto de tiempo. El instrumento se considera confiable si la correlación entre los resultados de ambas administraciones es positiva de forma significativa. Este método se puede aplicar cuando utilizas 2 instrumentos distintos para medir las mismas variables. Un ejemplo cotidiano sería medir la presión arterial con un estetoscopio y otra medición sería con un aparato electrónico. Método de mitades partidas. El método de mitades partidas necesita solo una aplicación de la medición. Específicamente, el conjunto total de ítems o reactivos lo divides en 2 mitades equivalentes y comparas las puntuaciones o resultados de ambas. Si el instrumento es confiable, las puntuaciones de las 2 mitades deben estar muy correlacionadas. Un individuo con una baja puntuación en una mitad tenderá a mostrar también una baja puntuación en la otra mitad. Tal como se observa en la diapositiva, en las mismas pruebas divide el total de ítems y se comparan los resultados. Medida de coherencia o consistencia interna. Son coeficientes que estiman la confiabilidad. Entre los más comunes podemos encontrar el alfa de Cronbach, los coeficientes KR20 y KR21 de Kunder y Richardson. El método de cálculo de estos requiere una sola administración del instrumento de medición. La ventaja reside simplemente en que aplica la medición y existen programas que calculan el coeficiente. La mayoría de los software estadísticos tienen esta función. El coeficiente de Cronbach se puede determinar a partir de 2 maneras. La primera a partir de la varianza de los ítems y la varianza del puntaje total. Por medio de la fórmula se observa que depende de los números de los ítems del instrumento, la varianza total del instrumento y la suma de la varianza individual de cada instrumento.
El otro método para calcular el coeficiente de Cronbach es a partir de la matriz de correlación de los ítems. Como lo muestra la fórmula, depende de la cantidad de ítems y la correlación lineal de cada uno de los ítems. El método de Kundert-Richardson se utiliza de la siguiente manera. El KR20 cuando tenemos ítems dicotómicos, es decir, cuando se tienen dos formas de representarse el resultado. Y el KR21 cuando los ítems representan la misma dificultad. Estas fórmulas dependen del número de ítems, proporción de aciertos, proporción de errores y variancia del test total. La interpretación del coeficiente de confiabilidad se observa en la siguiente tabla. Para 0,81 a 1 se tiene una confiabilidad muy alta y en el caso contrario, para 0,01 y 0,20 se tiene una confiabilidad muy baja. Validez. La validez de un instrumento tiene que ver con el grado en que el instrumento en verdad mide la variable que se busca medir. Es decir, si yo lo que quiero medir es el Producto Interno Bruto, el instrumento es válido si realmente permite registrar las riquezas de un país. Se habla de validez interna y externa de un instrumento. La interna se refiere a que el resultado total del instrumento debe ser consistente con el resultado parcial de cada uno de sus ítems, mientras que la externa significa que los resultados obtenidos con el instrumento deben ser consistentes con los resultados obtenidos por otros instrumentos en la misma población. A esta se le denomina validez de criterio. Hernández Sampieri y Mendoza y Hurtado de Barrera ubican dentro de la validez interna a la validez de contenido y de constructo, mientras que la validez de experto es un procedimiento vinculado a las dos anteriores. En el caso de Sampieri y Mendoza agregan la validez de comprensión para aquellos instrumentos que requieren que los participantes interpreten estímulos y respondan a ellos, para garantizar que tengan claridad en lo que deben hacer. En el caso de Hurtado de Barrera, habla de una validez aparente que está asociada a la redacción y diagramación del instrumento. La validez de contenido se refiere al grado en que el instrumento refleja un dominio específico de contenido de la variable que se mide, que ya ha sido establecido por la literatura en teorías y trabajos antecedentes. El gráfico muestra que para que un instrumento tenga validez, debe contener todos o casi todos los elementos del dominio de la variable. En el caso de la validación de expertos, se refiere al grado en que el instrumento realmente mide la variable de interés de acuerdo con expertos en el tema. Como se dijo, está vinculada a la validez de contenido y sigue un procedimiento específico que inicia con el envío del protocolo de validación de expertos, en el cual debe estar explicado el objetivo del trabajo y en el que se dan instrucciones y se plantean los criterios a seguir en la validación. Junto con el protocolo se envía al experto un instrumento que deben llenar, como el que observan del lado izquierdo. En él se encuentran todos los ítems que debe validar y los criterios que debe tener en cuenta. Del lado derecho observan un cuadro en el que el investigador colocará los resultados de cada uno de los jueces y esto le permitirá calcular el índice de validez. La validez de constructo se refiere a que también un instrumento representa y mide un concepto teórico. Por tanto, su validez está vinculada con la teoría, ya que es esta la que señala cómo está integrada la variable o concepto. Por ejemplo, la teoría señala que Z tiene 3 dimensiones y que W tiene 2 dimensiones y además estas se correlacionan. Entonces se diría que el instrumento tiene validez de constructo si sus mediciones confirman esa estructura
que fue encontrada en la teoría en los estudios previos. En cambio, no hay validez de contenido si lo que se miden son otras cuestiones. El paso fundamental para lograr validez de constructo pasa por un adecuado proceso de operacionalización de la variable basado en la teoría, como el que se muestra en pantalla. Un instrumento de medición que tenga como punto de partida este cuadro, podemos decir que tiene validez de contenido, ya que mide desgaste psíquico y lo representa verdaderamente, pues refleja sus dimensiones. Pero no es suficiente para decir que tiene validez de constructo, ya que para ello hay que demostrar que el instrumento concuerda con la teoría, es decir, con esos diversos estudios que indican que las dimensiones están fuertemente vinculadas, formando un constructo multidimensional y que además está asociado con otras variables como pudiera ser involucramiento en el trabajo. Entonces, encontrar estos vínculos con la teoría se realiza a través de análisis estadístico. Si los resultados coinciden con la teoría, entonces puede decirse que el instrumento tiene validez de constructo. Y utilizando una comparación, puede decirse que un instrumento que tiene validez de constructo es como un cubo armado en el que los cubitos que miden lo mismo están agrupados en la dimensión que les corresponde, según el color. Finalmente se tiene la validez de criterio, la cual se establece mediante la comparación de los resultados del instrumento de medición y los resultados de algún criterio externo, teniendo en cuenta que si diferentes criterios o instrumentos miden el mismo concepto o variable, estos deben arrojar resultados similares. Y por tanto, a mayor relación de los resultados del instrumento de medición con los del criterio, habrá mayor validez. Gracias por su atención.